sus derivados. El petróleo es un producto líquido obtenido de materias primas minerales como el petróleo crudo y el carbón. En la jerga común, los productos derivados del petróleo se consideran combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, el jet fuel, el combustible búnker y el gasoleo para la calefacción y lubricantes, pues estos han sido los usos más habituales del petróleo desde la industrialización. El petróleo es un líquido inflamable oleoso de origen natural que se compone principalmente de una mezcla de hidrocarburos y diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. En algunas ocasiones se encuentran en manantiales o charcas, pero por lo general se extraen de debajo de la superficie de la tierra mediante perforación de pozos, llamados con anterioridad aceite de roca o aceite mineral. El petróleo sin refinar se conoce en la actualidad como petróleo crudo. Uno de los principales usos del petróleo son el transporte. En el transporte se puede ser de mercancía o producto, todo el transporte del mundo depende del petróleo. La gasolina y el diésel son las principales fuentes de energía para todo tipo de vehículo de transporte moderno. En el poder industrial, el petróleo es la principal fuente de energía industrial. El diésel y la gasolina se utilizan en las turbinas de gas para producir electricidad. En la calefacción e iluminación, los aceites más pesados se utilizan en la planta de calefacción central para tiendas, oficinas y hogares. El petróleo también se utiliza para producir Mi electricidad nombre es para Neira uso Orozco Galván, industrial del y grado rural. 11.2, y voy a hablar sobre las principales aplicaciones del petróleo. Las siguientes son el transporte terrestre, marítimo y aéreo, la calefacción, los plásticos, fibras, textiles artificiales, pinturas, detergentes, explosivos, fertilizantes, alfatos, etc. De esta manera, los derivados del petróleo se utilizan prácticamente en todos los sectores de actividad. También podemos encontrar la obtención de gasolina. Uno de los combustibles de mayor demanda en el mundo es la gasolina en sus derivados octagenas posibles, ya que es el que mayor rendimiento comparativo ofrece de cara a otras sustancias combustibles. Otro es la producción de plástico. Los plásticos son polímeros artificiales obtenidos a partir de síntesis de compuestos orgánicos derivados del petróleo para su posterior fusión, moldado y enfriamiento, proceso que les atribuye sus variadísimas formas posibles y su posterior resistencia a la formación física. Generación de electricidad. Dada su enorme capacidad de combustión, el petróleo y muchos de sus derivados inflamables son empleados para alimentar las calderas de las plantas de generación de electricidad. La calefacción doméstica. Si bien existe dispositivos de calefacción urbanos que funcionan gracias al consumo de electricidad y no de sustancias inflamables. La producción de nylon. Es cierto que alguna vez el nylon se produjo de resinas naturales, pero hoy en día es mucho más simple y económico obtenerlo a partir del benceno y otros hidrocarburos aromáticos. La producción de acetano y fenol y otros solventes orgánicos muy empleados en la actualidad en la elaboración de limpiadores, quitaesmaltes y otros productos de esta naturaleza son fácilmente sintetizables a partir de los hidrocarburos aromáticos del petróleo. La obtención de queroseno. Este combustible, también llamado queroseno o camphor, se obtiene a través de la desinstalación del petróleo y tiene una densidad intermedia entre la gasolina y el diésel. La obtención del asfalto, también conocido como betún, es un material viscoso y pegajoso de color gris plomo que constituye la fracción más pesada del petróleo crudo. La producción de alquitrán. El alquitrán es una sustancia densa, oscura, viscosa y de olor fuerte, producto de la desinstalación destructiva de sustancias como la hulla, algunas maderas resinosas, minerales y también del petróleo. La obtención de olefinas ligeras se llama así el etileno, propileno y buteno, sustancias obtenibles durante la refinación de petróleo y que proveen de insumos básicos a industrias tan disimales como la farmacéutica, la fabricación de ruedas para vehículos, plásticos y fibras sintéticas. También está la fabricación de fertilizantes, la fabricación de pesticidas y herbicidas, fabricación de aceites lubricantes, obtención de insumos para laboratorio y obtención de gasoleo.
El siguiente tema que voy a presentar son los impactos ambientales del petróleo. El impacto que causa de forma inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la luz en el agua. A más largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de los organismos del ecosistema marino. Entre los más graves desastres ambientales que atentan contra la biodiversidad se encuentran los derrames de petróleo en ríos, mares y océanos. La contaminación por petróleo crudo o refinado es generada accidental o deliberadamente. Se estima que 3.800 millones de litros entran cada año a los océanos como resultado de las actividades humanas. De estos, solo 8% se deben a fuentes naturales, por lo menos un 22% a descargas operacionales internacionales de los barcos, 12% por derrames de buques y otros 36% por la descarga de aguas residuales. ¿Qué daños concretos causa un derrame de petróleo en el medio ambiente? Dentro del ecosistema marino hay diferentes especies, como es el caso de las algas, que necesitan la llegada de la luz para poder realizar la fotosíntesis. Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir. Después tiene lugar una contaminación aguda que puede llevar incluso a la muerte de muchos organismos, por los contaminantes de los compuestos del crudo son tremendamente tóxicos. A más largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y alimentación de todos los organismos del ecosistema marino. Los más afectados suelen ser los ecosistemas que dependen de algas y plantas. Las praderas marinas suelen verse muy afectadas, también los arrecifes de coral, porque muchas de las algas que viven en simbiosis con los corales pueden morir, sufren, sobre todo las especies que viven fijas en el sustrato como las esponjas y los corales también que no pueden huir frente a una agresión de este tipo. Otras especies que sienten el efecto son las que viven en la parte superficial del mar, como las tortugas, delfines y ballenas, que tienen que salir a la superficie para poder respirar. Al entrar en contacto con este vertido pueden sufrir obturaciones en las vías respiratorias. A las aves, por ejemplo, se les impregnan las plumas, así pierden la capacidad de aislamiento que se les da el aceite natural de las mismas y terminan muriendo de hipotermia. Otras veces mueren cuando intentan limpiarse de la contaminación porque ingieren en el proceso los contaminantes. La combustión es incompleta cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente para quemar de modo completo al combustible. Los productos de la combustión incompleta varían según la cantidad de oxígeno disponible. Generalmente se forma monóxido de carbono, gas sumamente tóxico. Son aquellas reacciones en las que aparecen compuestos que no se oxidaron completamente, que también son llamadas inquemados en los gases de combustión, tales como compuestos pueden ser monóxido de carbono, hidrógeno, partículas de carbono, etc. La combustión es un tipo de reacción química exotérmica que puede involucrar materia en estado gaseoso o en estado heterogéneo. Genera luz y calor en la mayoría de los casos y se produce de manera considerablemente rápida. Tradicionalmente, la combustión se entiende como un proceso de oxidación rápido de ciertos elementos combustibles, o sea, constituidos principalmente por hidrógeno, carbono y a veces azufre. Además, necesariamente tiene lugar en presencia de oxígeno. En este caso, hablaremos sobre los dos tipos de combustión, los cuales son combustión completa y combustión incompleta. La combustión completa son aquellas reacciones en las que se oxida o consume totalmente el material combustible y se producen otros compuestos oxigenados como el dióxido de carbono o dióxido de azufre, según sea el caso.